Buenas, otra vez por acá, gente. Fran y Joa de Con Pasaporte. Somos argentinos, vivimos en Italia hace 1 año y 10 meses, pero en este momento nos encontramos viviendo en la hermosísima región del Trentino, región que tiene un montón de paisajazos que tenemos que conocer, de lagos por explorar, senderos por caminar. Así que, gente, hoy es un día de excursión. Así es, porque en el día de hoy vamos a hacer un vlogcito en el pueblo de Molveno. Pueblo hermoso, si los hay, tiene de todo para hacer. Tenemos el lago, tenemos cascadas, tenemos atracciones un poco particulares que se las vamos a estar mostrando, así que no se pueden perder este video, acompáñennos. Ustedes nos piden, pero una barbaridad de videos conociendo pueblitos. Tenemos una lista de pueblos de gente que nos dice este otro, esta zona, que nada, no sé si no nos van a dar los días libres de Franco. Claro, pero a nosotros nos encanta el plan, nos encanta que nos den consejos de dónde ir. Nosotros nos ponemos a investigar, buscamos información del lugar, qué hay para hacer y demás, y bueno, hacemos el plan y agarramos viaje. Y es hermoso porque nos están escribiendo un montón de personas que viven en Italia, que son de acá, de Italia, nacidos en Italia, y nos están haciendo también un montón de recomendaciones o aportan a los videos que nosotros hacemos con información del lugar, que eso es valiosísimo, un intercambio súper hermoso que agradecemos un montón. Muchas gracias, de verdad. Nos encanta la comunidad que se está armando, así que estamos recontra contentos. Estamos por llegar a los 10K, así que estamos muy felices y se vienen un montón de cosas. Y llegamos a Molveno después de unos 45 minutos de ruta. Encontramos un lugar para estacionar acá. Estamos entre lo que es el centro, el pueblito, que es allá, que es Molveno, y lo que es el lago, que ahora vamos a ir a visitarlo, pero primero hay que pagar. Estábamos viendo ahí que hay tarifas por fechas. Las fechas más turísticas son las más caras. Se paga, te dan un ticketcito, ese ticketcito donde vos pones también la targa, la patente del vehículo, lo pones ahí para que si vienen a controlar sepan que pagaste. Estamos en regla. Ahí se ve como que hay un parquecito. Debe ser con pileta y todo. Excelente, unos toboganes. Espectacular. Bueno, y ahora vimos, lo poquito que vamos viendo, vimos que hay muchas cosas en construcción, ¿no? Como están renovando, reparando. Sí. Y también está toda la decoración de Navidad, así que recién están sacando todo, parece. Vamos a cruzar seguramente y mucho más allá en el pueblito, porque ya lo pasamos. Aclarar, estamos a 2 de febrero del 2025. Exacto. Estamos al día con los videos, estamos en la actualidad, así que nada, como para que lo tengan presente. Esos son los baños, están abiertos, por más de que estamos en temporada baja, ¿no? Eso es importantísimo de decir. Sí. Estamos en temporada baja. Y son gratis. Son gratis, están abiertos los baños, están súper limpios porque ya fui. Y bueno, por eso también es que vamos a ver mucha gente trabajando, porque estamos en temporada baja y en temporada baja es que se hacen los arreglos, ¿no? Claro. Igual hay gente, no es que no. Miren, por ejemplo, a ese barcito vamos a ir ahora. Vamos a tomar un café. Y bueno, tiene unas vistas increíbles al lago. Llegó el desayuno. Capuchino para Fran, soufflé al pistacho y americano. Muy rico. Está bueno. Probá, sí. ¿Va? Muy rico. Muy bueno. Esto es el lago ya de Molveno. ¿Hasta dónde? Me da intriga saber hasta dónde llega el agua en temporada alta. Porque creo que baja como, no sé, unos 2 metros nos han dicho. ¿Será que baja más, menos? Y no sé qué tanto, porque por ejemplo, acá hay un muelle, o sea, el agua me imagino que llega hasta ahí, pero no creo que tape todo el muelle. Bueno, allá están las marcas igual, mira, si vemos allá en la montaña sí se nota la marca de hasta dónde llega el agua. Pero acá esto sí es como una playita igual, de este lado. Les dejamos esta postal. Datita, este es el lago alpino más grande del Trentino, que pertenece íntegramente a la región del Trentino, porque hay otros lagos que también son grandes, pero son compartidos con otras regiones.
Actividades que se pueden hacer en este precioso lago en temporada. Velero, windsurf, kayak, bueno, natación. Y después en los alrededores del lago podemos hacer un montón de senderos increíbles, trekking, ciclismo, hiking, hay un poco de todo. Bueno, acá tenemos esta águila de madera que representa también a la bandera de lo que es Trento y Trentino. Así que lo van a ver muy seguido este símbolo en todo lo que es la región. Nosotros lo encontramos en los saquitos de azúcar ahora, van a encontrar el símbolo en todo lo que son los pueblos de acá alrededor, así que va a ser muy normal encontrar este animalito. Miren lo que es este parque enorme, tiene de todo, tiene para venir a comer, tiene para que los chicos vengan a jugar. Y de fondo, increíble cómo se ven las Dolomitas. Estas son las Dolomitas de Brenta. Hace unas semanas atrás fuimos al lago de Anfo, nos encantó, precioso en la región de Brescia, y nos llamó mucho la atención lo limpio que estaba todo para estar en temporada baja. Estaba muy bien mantenido el pasto corto, lo mismo la verdad de acá. Y miren, el pasto está pero cortadito, súper perfecto, precioso, súper limpio. No hay nada tirado en el piso que esté sobrando. Muy a mano, muchos contenedores de basura para venir a tomar unos matecitos, a comerse el sanguchito. No, está impecable, gente, qué decirles. Allá tenemos unos jueguitos, unas hamacas, tobogán para los más peques. Y acá están los veleritos, ahí lanchitas, barquitos. Hay de todo, está espectacular. O sea, ese paisaje ahí al fondo. Te alquilan ahí las reposeras con las sombrillas. Porque esto obviamente es una playa, ¿no? Esto ahora en el verano se pone. La verdad que sí, yo creo que a mí lo que más me gusta nosotros somos trabajadores temporarios, ¿no? Entonces vamos trabajando en diferentes lugares muy turísticos y los vamos conociendo tanto en temporada alta, cuando está full auge, como en temporada baja. Así, y lo disfruto yo mucho más en temporada baja en general a todos los lugares, pero nada, es espectacular. Por acá tenemos canchitas de tenis para hacer deporte. Pasamos unas de fútbol también. Hay de todo un poco. Bueno, nos venimos acá al centrito, encontramos un estacionamiento gratuito. Nos había dado un calor, gente, porque en el solcito está lindo. Más o menos hoy hacen unos 6-7 grados, pero yo antes de bajar al lago ya me había sacado el polarcito. Me dejé solo la térmica, bueno, esta camperita. Y quiero decir esto, son muy alemanes estas construcciones con esas pinturitas ahí como del marco de la ventana, hermosos. Hasta el parking tiene vistas espectaculares por acá. Bueno, y hoteles por todos lados. Bueno, mientras estamos entrando al centro histórico, nombrar también que a Molveno lo han distinguido como uno de los lugares pequeños más turísticos por el Club Touring Italiano, que bueno, que es una mención importante que se le da a este tipo de lugares, porque la verdad es hermoso. Claro, es, digamos, para los pueblitos menores, así pequeños, como Molveno, que en este caso cuenta con unos 1.200 habitantes aproximadamente. Es chiquitísimo. Y que se destaca por su hospitalidad, por su prolijidad, porque atiende muy bien al turismo. Bueno, acá nos estábamos acercando un poquito más al centro. Por ahí tenemos la iglesia con el cementerio. Qué lindo, ¿ves? Hoteles por todos lados, es increíble. Hay hoteles, restaurantes, bares, cafés, todo. Café por allá. Estos banquitos en honor a la no violencia. En Italia cada banquito pintado de un color significa una cosa, digamos, es como un movimiento político en cuanto a algo. Por ejemplo, el rojo es en honor a la no violencia de género, digamos. Me voy a traer todos los días al nena acá en la escuela. Vamos a entrar a ver la iglesia. Acá tenemos todos los senderitos de hiking y trekking. Hay un teleférico, Cima Tosa. Nosotros, pensando así como está esto ubicado, vivimos del otro lado de esta montaña. Plazas esquí, mira, Sí. Telecilla. Hay un montón de cosas para hacer. Tenemos ahí el puente romano, después sabemos que hay varias cascadas que vamos a tratar de ir.
antes de que se vaya el solcito. Así Ay, que, llegaremos. sí, ya vamos a llegar bien. Vamos. Vamos. Pero qué interesante lo lindo del centro. Mira, ahí con maderitas, todo Bien del súper norte, organizadito. Bien de acá, sí. Tenemos, acá por ejemplo, venden ropa, artículos deportivos, joyería. Ahora estamos contando todo esto. Está Entonces, todo cerrado. recordar, siempre temporada baja y además estamos en horario de la siesta. Sí. Porque cuando vinimos temprano, que llegamos a la mañana, vimos lugares abiertos, ya habíamos pasado por el centro y ahora esos lugares están cerrados porque es la hora de la siesta. Sí, es 1:30 del mediodía. Así es. Mira, el arbolito todavía está con las luces prendidas y todo, Oye, ¿no? desubicado. Mira, vamos a ver los precios, ¿no? Porque acá esta vidriera tiene algunos calzados con los precios. Por ejemplo, pantuflitas 44, 35, 32 euros. Bien de acá son, de la región. Después unas zapatillas para trekking 70, 89, 98. Las botas para la nieve 79, 65, 75. Bueno, a partir de acá arranca el sendero seguramente para hacer algún tipo de trekking, pero obviamente para la gente que tiene ganas de verlo desde lo alto tenemos la cabinovía. Así que es bueno, el teleférico. Está ¿no? la otra opción, digamos. La otra opción, sí. Que esa es para los más vaguitos como nosotros. O sea, no sé si se llega a notar, pero estamos caminando así en subida. Como siempre, vivir en Italia acá es ejercicio. Por eso la gente vive hasta los 100 años. Vive haciendo ejercicio, para ir a comprar. Nosotros vamos a vivir hasta los 100 también. Bueno, lo que nos llamó mucho la atención es que esta zona, si bien estaba habitada desde el Neolítico, en la Edad Media adquirió popularidad porque había un asentamiento romano acá. Antes había un castillo, ya no lo vamos a poder ver porque no está, pero en ese castillo vivían unos condes muy populares, muy famosos en ese momento. Entonces, como esta zona se volvió bastante popular, por eso que es tan hermosa así. Y acá tenemos el mercadito, el supermercadito de este increíble borgo, que nosotros aprendimos. ¿Qué es un borgo? Un borgo es como un pueblo con una especie de casas rústicas que está metido en la montaña, o sea, que fue construido sobre un bloque montañoso. Es por eso que tienen como esa particularidad, es que las casas tienen los bloques de montaña o el granito y demás. Son unos bloques así. Ahora, mirá, justo tenemos un ejemplo. Wow. Yo entro perfecta. Ah, pero perfecta literal. O sea, se puede ver muy bien que es de la Edad Media. En las construcciones, ¿no? En la arquitectura. Y qué bien mantenido. Qué bien mantenido, porque está todo pintadito, prolijito. No sé, impecable. Sí, sí. Obviamente que comentar a esto Italia le da mucha importancia porque tiene como una reconstrucción, si bien de los pueblos y demás, pero siempre manteniendo lo que es las fachadas, lo que es la construcción del lugar. Así que eso, que mantengan eso nos parece espectacular. Y porque preservás la historia, ¿no? Si bien por ahí por dentro este hotel es todo, no sé, moderno, por fuera tiene su fachada del momento en que fue construida. Nos vamos a hacer otra paradita técnica, nos vamos a visitar una cascada y después otra paradita más que ya les vamos a mostrar. No lo dijimos, importantísimo, nosotros ya lo damos por sentado porque bueno, vivimos acá, pero no es nada tan natural, ¿no? Las Dolomitas son Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, fueron declaradas, así que nada, yo le decía a Franco, hoy veníamos charlando, qué loco, porque nosotros vivimos dentro de un parque nacional, que es el Parque Nacional Adamelo Brenta. Qué loco vivir dentro de un área protegida. Y bueno, gente, nos vinimos acá a ver una de las atracciones que tiene acá Molveno, que es su cascada. Esta cascada tiene la particularidad de que da al lago. Sí, Está fresquito porque se fue el sol. Se fue el sol porque estamos muy pegados, no es que se fue el sol del todo, pero estamos muy pegados a la montaña, por lo cual... Y de esta parte ya no da. Lo que sucede es que, bueno, en estas épocas que no hay tanta lluvia, no hay tanto caudal de agua, entonces, bueno, está un poco... Está un poco triste. Sí, pero bueno, muy bonita igualmente. Sí, digamos, pasa por acá, la cascadita,
y da lo que es el lago. Pareciera ser que este está siendo un invierno medio atípico por acá, que no está habiendo tanta nieve, no está haciendo tanto frío. Así que yo creo que otros inviernos esta zona hubiera estado muy nevada esta época, por lo que nos cuentan los locales fundamentalmente. Sí. Pero bueno, es una zona súper turística que se puede disfrutar igual. Ahí por abajo tenemos un paseo para hacer. O sea, tenemos todo un senderito. Acá tenemos el lago de Molveno, que como pueden ver, acá no va el sol, llega hasta ahí, pero el sol está... Y mirá cómo se nota, no sé si se va a llegar a ver en el video, pero hasta ahí arriba llega el agua en verano. Y ahora Está bajo. está baja, pero es una buena cantidad, ¿eh? Seguimos de viaje. Vamos a ver la frutillita del postre. Bueno, como vimos que estaban funcionando los teleféricos, dijimos, bueno, capaz que está abierto, vamos a preguntar cuánto está. Así que ahora vamos a chumbear un poquito los precios. Vamos, y si se puede subir, tal vez los llevamos a conocer las vistas de Molveno desde arriba, porque miren, están funcionando. Ciao, buongiorno. Scusa, per fare, vogliamo fare la passeggiata per vedere l'orso? Allora dovete andare fino in cima proprio, Ah, ok. anche la seggiovia. Ok, Vi faccio andata e ritorno per due? sì. Sono 38 euro. Vamos, dos solitos. Vamos. Ay, sí. Bueno, una linda aventurita para el día de hoy. Así es. Me encanta. Qué hermoso. Bueno, ya estamos acá, arriba. Nos han cerrado la puertita y ya dejamos la base. Qué loco. ¿Es tu primera vez en un teleférico? Sí, mi primera vez. ¿Cómo se siente? Está raro. Está como en el aire ahí. Linda experiencia. Lo bueno es que tenemos este y después la telesilla. Claro, vamos a tener las dos experiencias. Ay. Ay, me dio calor de vuelta, les digo la verdad. Cuando da el solcito está pero espectacular. Y no se puede creer que con tan bajas temperaturas estemos así como camiseta térmica. Bajamos como subimos. Así es. Movimiento. Ay. Ay. Costó. ¿Cómo cambia el paisaje acá? Claro, hay nieve de repente, ¿viste? Mirá las reposeras ahí, tranqui. Qué impresionante. Miren, esas son las máquinas generadoras de nieve Nieve. artificial. Me contaron un poco cómo funciona. ¿Cómo es? Spruzza agua, así en partículas mínimas, y las termina congelando el ambiente más Claro. la máquina tiene como una especie de refrigeración. Claro. Lo que sí, yo había leído una vez un artículo que esto es un poco dañino para el medio ambiente porque ellos necesitan mucha agua para poder generar esta nieve artificial. Por eso, cuando fuimos nosotros a Madonna di Campiglio, ahí hay un lago artificial que como fue pensado específicamente para, digamos, contribuir a crear esta nieve. Y bueno, yo creo que eso también, por ejemplo, es una iniciativa que frena un poco el impacto ambiental. Pero bueno, díganme si me equivoco. Yo quiero un trineíto, como el niño. Ah, por acá se puede hacer el deslitino. Claro, mira, ¿ves? Que están, estos son del trineíto. Esta es la pista para los pequeñitos que vienen con los trineos. Oh. Gracias. Ok, hay que cerrar, amor. Gracias. ¡Uy! Oh. Fran estaba cerrando y dejó su cabeza afuera. Se cerró la silla con cabeza y todo. Y viene la gente en los trineitos. Te digo que tenemos que hacer esta experiencia con los trineitos, ¿eh? Estamos llegando. No, gente, el lago de fondo. Ay, no sé si lo llevo a enfocar. Justo se Ah, fue. no. Las montañas, por favor, las Dolomitas acá. La nieve. Esto es
cine, Es cine. but real life. Un punto acá de reparación para las bici. Qué increíble. Acá tenemos el señalizado, el caminito. Y las huellas. Nos vamos a ver al orso. Esto parece una pintura, un cuadro. Pero no, gente, como dije recién, en la vida real, la naturaleza nos regala estos paisajazos increíbles. Ay, no me muero. El señor está leyendo un libro. Mientras que él levanta la vista, Tuki. tiene esta belleza de inmensidad como paisaje. No. Miren lo que es esto. Listo para sacar nieve. Y cuando vean esta última huella, quiero decirles que van a estar a nada de este maravilloso oso. Hay que contar también que dentro de la fauna autóctona sucede que le metimos pata para llegar hasta acá. Es subida, hace más frío, se dificulta un poco más hablar. Lo van a notar seguro. Y aparte está haciendo el sol. Así es. Y queríamos grabar esto con... No, qué impresionante. No, gente, es una locura. Cuestión que dentro de la fauna autóctona del lugar tenemos al queridísimo oso pardo. Con ustedes, el oso pardo del Trentino, el oso pardo más famoso de la región. Y tenemos el privilegio de verlo con restos de nieve. Miren lo que es una inmensidad. Recordemos que Franco mide 1,85 m y además tiene esas botas que lo hacen un poco más alto. Y mira, por abajo de la... Ahora, yo creo que yo camino derechita sin tener que agacharme por acá al medio. ¿Qué dije? Bueno, acá más o menos. No sé si se llega a ver el detalle en el ojo. Claro, sería lo único que no está hecho de madera barra corteza, Sí. ¿verdad? ¿Cómo están hechas incluso las garras? Este oso fue realizado por el artista plástico Marco Martalar, que realizó no solo este animalito, sino hay varios esparcidos por el Trentino. Son esculturas así de grandes, hechas con madera, que fueron recolectadas de una tempestad que hubo acá en la zona que fue muy famosa porque fue una tempestad muy fuerte que se llama la tempestad Bahía y dejó tumbados millones de árboles. La realidad es que fue un acontecimiento bastante trágico porque hubo muertos. Se recuerda mucho esto y para recordarlo lo que hizo este artista fue recolectar todo lo que son partes de los árboles, los deshilachó porque como se puede ver está deshilachado para que parezca pelo y armó estas estructuras de animales, son prácticamente gigantes. No va a durar mucho tiempo, la realidad es que esto tiene una vida útil. Se dice que con el tiempo la naturaleza va a volver a pedir lo que es suyo porque bueno, se estima que más o menos van a durar unos 20 años cada uno de los animales. Así que nada, pero nos parece increíble que haya creado esto. Nos estuvimos informando un poquito más. Acá hay carteles que están escritos en italiano, inglés y alemán. Y nos cuenta que este oso mide unos 8 metros de largo por unos 6 metros de alto. Y está construido con 2.000 piezas de raíces de lariche. Bueno, y pintó el picnic acá nomás. Completo ese sanguchito, ¿eh? Completo. Mira, berenjena, huevo, queso, Espinaca. espinaca, tomate y adelante el orso. Nos encontramos este estabilizador en medio del bosque, no sé para qué será. Y para terminar este día vamos encarando el descenso después de los sanguchitos que estaban muy buenos. Y miren, me escondí las manitos porque acá se me enfriaron las manos. A ver, Sí, se nota que están, tan dura. sí, congeladitas. Después el resto, nada, ni siento la cara fría, nada. Pero las manos, no sé. Re hermoso día. Muy lindo también haber tenido la experiencia de la telesilla más el teleférico.
Y bueno, ver la nieve incluso también, todo, precioso. Y llegó la hora del descenso, gente. Ahora sí, el lago a nuestra derecha, las Dolomitas. Fran, ¿cómo va esta bajada? Un poco da vértigo, es mi primera vez, ¿no? Pero está hermoso, hay tanta paz acá arriba, hay un silencio. La verdad es que somos unos privilegiados de la vida. Es hermoso esto. Bueno, gente, y mientras nosotros hacemos este descenso y nos despedimos de estas vistas, nos despedimos también de este video. Nos dejan en comentarios si ustedes tienen algún aporte para hacer sobre los lugares que estuvimos visitando hoy. Data que sume o dudas, preguntas, cualquier cosa. Nosotros siempre estamos charlando con ustedes por acá abajo. Así que ya saben, gente, si les gusta, le dan like, nos ayudan un montonazo suscribiéndose, porque nos motivan a seguir creando estos videitos. Comenten, porque los leemos siempre y estamos todo el tiempo compartiendo cosas con esta comunidad y aprendiendo un montón de cosas. Así que bueno, esperamos verlos en el próximo video la próxima semana. Nos vemos. Chao, gente.